Buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a su estudio bíblico en pandemia. Estudiando el fin del mundo en pandemia. Muy buenos días, querida Anto. Un abrazo para ti. Buenos días, Grego. Buenos días. Muy buenos días, muy buenos días. Sí, estamos con el tono adecuado para la clase de hoy. Hoy. Miren qué belleza. Buenos días, buenos días. Tome a quien esté a su lado y baile un balsecito. ¿Por qué no? Si va en el metro, no importa. Somos una humanidad. Ya. Tengo que enviar el enlace. Eso es lo que tengo que hacer. Efectivamente, Luis García, soy tenor. En realidad barítono. La verdad es que no lo sé. Pero sí sé que en los coros siempre me ponen de tenedor. Así que, como soy tan chillón, hice la copia de esto, ¿no? Bueno, vamos entonces a enviar los enlaces. Enlaces. Oh. Buenos días, aquí el enlace de la clase de hoy. No lo copié. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos. Y bienvenidas, por supuesto. Ahí está. Ahí está. Ahí está. A algunos les llega el enlace repetido porque tengo todavía el grupo antiguo donde hay gente que no está. Hay como 20 grupos de esta clase. Ay, 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 la vida. Me equivoqué otra vez. Ahí sí. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. A estos chicos también les vamos a enviar el enlace de hoy. Eso es, todos los que quieran. Y ustedes pueden compartir el enlace también. Todos los que quieran participar de esta maravillosa clase pueden hacerlo. ¿Y cuánta batería me queda? 12 minutos. Pero traje mi Biblia en papel, por si acaso. ¡Ah! ¡Apareció! Apareció Ruth. ¿Cómo estás, querida Ruth? Pam, pam. Ya. Oye, en serio, tenemos que colocar música de Franklin. Tenemos buenos músicos en este grupo, ¿ah? Tenemos muy buenos músicos en este grupo. Músicos de gama alta. N pega. Oh. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. No se ve la manchita de la camisa, ¿no? No me refiero a la mancha de más abajo. La manchita de aquí. Estoy tan cerdito para comer, me mancho todo. Buenos días, querida Josie. Buenos días, buenos días. Bueno, voy a traer la Biblia mejor porque mi computador se me olvidó dejarlo con batería. Pero traje mi Biblia de Lutero. O sea, miren qué belleza. Tome a quien esté a su lado y péguese un vals. Si va en la calle, va en la micro, en el bus, en el colectivo, tome a la persona que esté a su lado y dígale: ¿quieres bailar un vals? Y ahí mismo donde estén, háguelo. Ya pasamos las copas de la ira, ¿no? Ay, 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 este libro de Apocalipsis.
Bueno, pero antes quiero contarles otras cosas también. Hola Luis Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué hora es? Ya, estamos en la hora. Se apaga la música. Tome a la persona que esté junto a usted y dígale se acabó la fiesta. Y apagamos el autito. Ah, pero ¿saben que voy a abrir un poco la ventana? Ya me está ahogando aquí. Un poquito de aire por aquí, un poquito de aire por allá. Eso es. Bien. 9 de la mañana con 5 minutos y comenzamos la clase. Estuvo buena esa. Hagamos una danza. Carlos Miranda dice que eso es lo que tenemos que hacer, claro. Tengo hartas cosas que comentar, ¿no? Lo primero yo creo que es decir que la clase de ayer fue densa. Densa en el sentido que provocó un diálogo sumamente interesante durante el día, ¿no? En el grupo de WhatsApp de este curso. Este curso que tiene dos grupos, ¿ah? Uno oficial, es como la cuenta oficial, y está la otra, es como la biografía autorizada y la biografía no autorizada, ¿no? Los 143.999, que estoy seguro no son... Mejor me callo con ese comentario, si no me van a retar. Es el grupo oficial, es la biografía oficial de nuestro curso. Pero hay otro grupo, además, autodenominados los sensuales, que son la biografía no autorizada de este curso. Antonia. Bueno, pero lo que les quería comentar era que ayer tuvimos conversaciones muy interesantes durante el día, referido a un tema que tocamos ayer que partió todo este asunto. Grupo sin censura. Si eso es lo que quieren, por libertad, quieren libertinaje. Si eso es lo que quieren. Por eso les gustan estos cursos liberales, porque quieren, a todos les gusta ser libertinos. Entonces, todo partió ayer cuando hablé un poco acerca del tema de las dispensaciones, ¿cierto? Y finalmente decantamos en el tema del plan de Dios, ¿no? Fíjense que esto llegó a tal nivel que anoche, es que vengo de Cachagua, anoche, no sé cómo decirlo ahora, tipín 10:30 de la noche, estaba con mi señora rodeando unos rollitos de sushi con un pisquito sour, no sé si junta o no, pero es mejor que asado con Bills. Y fíjense que estábamos conversando de este tema también, acerca del plan de Dios, ¿no? Y con preguntas violentas, ¿ah? Así como tú crees que Dios tiene un plan para ti. Ese tenor de preguntas. Y fíjense que fue un diálogo sumamente fructífero, interesante, donde no llegamos a nada. Y esto es lo interesante, ¿no? De lo interesante y lo agobiante un poco de la teología como lo dije alguna vez, del Homo Quaerens, ¿no? Homo Quaerens es una página de ahora no me acuerdo, ¿no? Pero es un pensador, es un místico, que él creó esta página que se llama Homo Quaerens, y que significa el hombre que pregunta, que es distinto del Homo sapiens, que es el hombre que sabe, ¿no? Yo creo que todos nosotros, por ejemplo, en este grupo, caminamos más bípedamente,
por las sendas y los senderos del Homo Quarens, el hombre que pregunta, el ser que pregunta, y ya no somos tanto Homo sapiens, ¿no? Los seres sabientes. Y a mí personalmente me gusta, aunque también es una, es una forma de... Es una cuestión compleja, ¿no? Somos seres humanos que preguntamos. De hecho, en la medida que vamos saliendo del espectro más conservador de nuestras propias religiones, ¿cierto? En la medida que vamos saliendo del espectro conservador, entonces dejamos de ser Homo sapiens y comenzamos a ser Homo quarens, ¿no? Comenzamos a ser seres humanos que empiezan a hacer preguntas. Y por lo tanto, las respuestas siguen siendo más preguntas en el fondo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este tema del plan de Dios, resulta que hay más preguntas, ¿no? Más preguntas. Por ejemplo, yo le preguntaba a mi señora, anoche le decía, pero... Y se los pregunto a ustedes también, ¿ah? Ok, cada uno tiene una forma de vivir distinta, ¿no? Y cada uno, a cada uno supone que ciertas cosas que le pasan en la vida tienen que ver con un plan de Dios, ¿no? Con un plan trazado, ¿no? Para los más conservadores, en la medida que te vas haciendo más conservador, conservador y pasas ya al nivel de fundamentalista, todo tiene que ver con un plan, ¿no? Si te cayó una manzana en la cabeza, era un plan de Dios, ¿no? Si te cayó un rayo, era un plan de Dios, ¿no? Si te echaron del trabajo, era un plan de Dios, ¿no? Si te fuiste de tu iglesia peleado con tu pastor, era un plan de Dios, ¿no? En la medida que te vas corriendo hacia el fundamentalismo, entonces todo como que tiene sentido. En la medida que vas saliendo de ese espectro, ¿cierto? Entonces sales del fundamentalismo, del literalismo, pasas al conservadurismo y te vas corriendo un poco hacia la corriente más progresista, si uno quiere. Realmente no me gusta decirle progresista porque como progresista viene de progreso. eh, no siempre tengo suficientemente claro que lo liberal sea progresista, ¿no? Pero ustedes me entienden, ¿no? Ya ni sé qué nombre ponerle a este asunto. Pero en la medida que te vas corriendo hacia este otro lado, ¿cierto? Del espectro, entonces ya la manzana que te cae en la cabeza y el rayo que te cae en la cabeza, ¿cierto? Y el diagnóstico que te dieron, ya no es que tenga que ver con un plan trazado de Dios, ¿no? Sino que tiene que ver con la vida, tiene que ver con la biología, tiene que ver con la contaminación, tiene que ver con nuestra forma de comer, tiene que ver con nuestra herencia genética, nuestro ADN, empezamos como a aterrizar esas cosas, ¿no? Entonces la pregunta que yo les tengo a ustedes, que es la misma pregunta que le hice ayer a mi señora es, ok, somos todos distintos, etcétera, cada uno, el musulmán, ¿cierto? Radical, el talibán también cree que está en un plan de Dios reventar a los infieles, a bombazo limpio, ¿cierto? Eh, los cristianos misioneros, por ejemplo, que van a lugares donde obviamente se sabe que los van a matar, ellos creen que también están dentro de un plan de Dios y por lo tanto van de alguna forma al martirio porque ese es el plan trazado para ellos, etcétera. Cada uno experimenta esto de distintas maneras. La pregunta mía es, y la pueden ir respondiendo en el chat, es, ¿existen por lo menos un elemento consensuadamente, quise decir, un elemento consensuado en la historia de nosotros en el cual podamos decir, ah, sí, eso tiene que ver con el plan de Dios? En la historia, en la sociedad, en el mundo. ¿Hay algo en donde nosotros podamos decir, sí, bueno, eso indiscutiblemente es un plan de Dios? No tiene que ver con la historia, con el devenir de la historia, no tiene que ver con la casualidad, sino que tiene que ver con la causalidad, etcétera, ¿no? ¿Hay algo que ustedes pudieran decir, sí, no, esto es impajaritablemente plan de Dios? Y que sea transversal a todo el mundo, ¿no? Evidentemente en Occidente no podemos asociar eso. Mira, qué interesante, gracias Mario. En Occidente, evidentemente, el cristianismo y su idea de plan y bendición tiene que ver con bienes materiales, ¿no? Claro, así funcionamos. Por eso usted échele un vistazo a su Facebook y toda la gente que tiene cosas nuevas, entonces dice, ah, esto es parte del plan de Dios y gracias a Dios por eso, etcétera, ¿no? Porque tenemos un tema con lo material nosotros en este lado del mundo, ¿no? Entonces, en el cristianismo de estos lados son los resultados, ¿cierto? Positivos los que nos dicen que estamos en el plan de Dios, ¿no? Y estamos bajo la bendición de Dios. Pero hay algo, hay algo
que ustedes pudieran decir, no, esto sí, ¿no? Donde está presente tal cuestión, está el plan de Dios funcionando. La muerte. Ya, me mataste en la clase. Ya, se acabó con eso, listo. La Ruth. Ok, ya, bien. Miren, Mario dice no lo sé, Ruth dice la muerte. Eso es transversal, ¿no? Alguien podría decir lo contrario, ¿cierto, Ruth? La vida. La vida es el plan de Dios, ¿no? Ahí está. ¿Existe algo? La encarnación de Cristo en Jesús. Ok, bien, vamos avanzando. El problema con eso, que fue lo que conversábamos anoche con mi esposa Lulu, o sea, con mi esposa, coma, Lulu, eh, es que resulta que Jesús lo agarramos de todos lados también, po. Los de izquierda, ¿cierto? Dicen, oh no, Jesús era un revolucionario, Jesús vino acá y Jesús vino a reventar a los ricos, Jesús, etcétera, ¿no? Los de derecha dirán, oye, Jesús comió con publicanos, Jesús le gustaban las fiestas, ¿no? Jesús tenía, o sea, Jesús casi era Jesús Friedman, ¿no? Eh, eh, a Jesús lo tomamos de todos lados, ¿no? Por otro lado, la teología de la liberación en los años 60 decía, no, hay que agarrar las armas y reventar a los señores feudales porque tienen al pueblo bajo la esclavitud prácticamente, etcétera. ¿Qué parte de Jesús tomamos? Y volvemos a la misma pregunta. ¿Qué parte de Jesús tomamos para decir, sí, bueno, ahí está el plan de Dios? Eso es indiscutible, ¿no? Porque incluso si tomáramos a Jesús, solo como Jesús, no con las cosas que hizo, solo como Jesús, también nos quedamos cortos, porque el cristianismo y su variedad es tan grande que entonces algunos dirán, bueno, pero Jesús no era Dios, ¿no? Para otros es el Mesías nomás, ¿no? Otro dirá, nos vino a mostrar la salvación, como el Evangelio, ¿no? ¿Qué cosa? Otro nos trajo a Dios, ¿no? Etcétera. Si ustedes se fijan, cada elemento que uno podría decir, incluso quizás alguien está pensando en el amor, ¿no? Ah, el amor. Donde haya amor, eso, ahí está, porque Dios mismo se define, ¿no? O es definido, mejor dicho, en la Biblia como Dios es amor, ¿no? Pero resulta que en Occidente amamos distinto, ¿no? En Occidente amamos diferente de cómo se ama en otros lugares. En este siglo amamos distinto de cómo se amaba en la antigüedad. Quizás no es tan distinto, ¿no? Quizás no es tan diferente, pero hay ciertos elementos que no son iguales, ¿no? Que no son similares. Entonces, si uno sigue hilando fino, te das cuenta que en realidad no hay una forma en la cual nosotros podamos decir, ah, ahí está el plan de Dios, ¿no? Alguien dirá, no, pero predicar el evangelio. ¿Cuál de todos los evangelios? ¿El proselitista? ¿El de la prosperidad? ¿El dogmático? ¿El occidental? Elige. ¿El de la reforma? ¿El de la contrarreforma? ¿El de los luteranos, anglicanos? ¿El de los anabautistas? ¿El de los puritanos? ¿El de los teólogos? ¿El de los pietistas? ¿El de los liberales? ¿Cuál? Entonces, llegamos a un punto en el cual debemos admitir que sea la decisión que tomemos, será eso, una decisión. Y que cada uno, de manera muy personal, yo se lo comentaba ayer, yo cuando miro hacia atrás en mi propia biografía, yo podría decir, ok, sí, ahí hay algunos elementos que yo podría decir que en los que Dios tuvo que ver, ¿no? Pero esos elementos también pueden ser tremendamente subjetivos. Esto es un dolor de cabeza. Vuelvan a sus rebaños, vuelvan a sus creencias. No sé, por ejemplo, el hecho de que yo haya terminado siendo pastor luterano surgió del café que se tomó un día el obispo de aquel entonces, hace 6 años atrás, con un amigo mío pastor.
Se fueron a tomar un café y Siegfried, que era el obispo, le pregunta a Omar Cortés, el famoso Omar Cortés, le pregunta si conoce a alguien en Valdivia porque en Valdivia no había pastor. Hasta ahí. Entonces yo podría decir que Dios tuvo que ver con eso, porque yo quería ser pastor, ¿no? En ese tiempo, cuando entré a estudiar teología hace 20 años, yo no quería ser pastor, quería ser teólogo. Eh, y yo podría decir, bueno, ahí sí, de hecho yo pienso, ¿no? Yo digo, sí, yo creo que ahí Dios tuvo que ver. No sé si había un plan, ¿no? Pero yo creo que Dios tuvo que ver con eso. Pero las personas que consideran que soy liberal, que soy hereje y todo lo que quieran, seguro que esta historia no los convencería. Dirían, no, eso no tiene que ver con Dios, no, nada que ver, ¿no? Entonces, ¿desde dónde uno puede decir sí, esto fue parte de un plan divino, ¿no? Es muy complejo este asunto. Eh, y por lo tanto, yo creo que además no tiene que ver con los datos que uno tenga. Yo creo que tiene que ver con la conexión que uno tenga. O sea, si ustedes me apretan un poquito, no me aprieten tanto, porque no soy apretable, si hay un elemento que yo puedo ver, y esto es personal, en donde yo digo, bueno, ahí está, no sé si hay plan de Dios, pero por lo menos está el Evangelio. Son cosas que yo podría separar, ¿no? Una cosa es decir, aquí está el plan de Dios, otra cosa es, aquí está el Evangelio, ¿cierto? Hoy el Evangelio está más acotado, ¿no? El Evangelio me permite palpar el Evangelio, ¿no? Bueno, por eso vino Jesús, ¿no? Para que podamos palpar, como decía Juan, ¿cierto? En el Evangelio y en la primera carta de Juan dice lo que hemos visto, lo que hemos tocado, lo que hemos palpado, ¿no? Lo que hemos escuchado, etcétera. Para mí sí habría un elemento en el cual yo puedo decir, ok, ahí sí está el Evangelio, ahí sí está Dios. Y ese elemento es, estoy buscando las palabras, ese elemento es cuando al hombre se le quita el miedo, cuando al ser humano se le quita el miedo. El miedo que provocan las opresiones, el terror absoluto que provocan las opresiones. Cuando yo veo que a un ser humano se le quita la opresión y hace que este ser humano viva mejor y que ya no tenga miedo, yo podría decir, ahí hay algo de Dios. Solo eso. Porque eso es lo que a mí me dice el Evangelio, ¿no? Eso es lo que, eso es lo que a mí me muestra el Evangelio. Que Jesús viene a quitarle el peso del terror, del miedo y de la angustia a las personas. Lo hace de distintas maneras, sacándole la enfermedad, devolviéndolo a la sociedad, resucitando y quitándole el miedo a la muerte a las personas, etc. Pero el centro de todo eso es quitarles el miedo. Porque al parecer no hay nada peor en la vida y en la existencia humana que vivir con miedo. Eh, y donde existe eso, ojo, quitar el miedo no significa alentar una revolución, ni una rebelión. Simplemente significa quitarle al ser humano este terror existencial que evita que pueda vivir plenamente en la medida de sus capacidades y de la potencia de su espíritu para poder gozar de un mundo, ¿cierto?, que debiera ser cada día más justo, ¿no? Entonces, cuando yo veo eso, yo digo sí, ahí está el Evangelio. No sé si obedece un plan, pero puedo decir sí, ahí está el Evangelio. Cuando una persona es liberada
de sus esclavitudes, ¿no? Bueno, exactamente, Ruth, ese es el texto clave para mí. Ese es el texto clave, ¿no? Bueno, dicho eso, podemos comenzar con el capítulo 17 de Apocalipsis. Por supuesto, ustedes pueden concordar o no pueden concordar, ¿no? Y vamos con el capítulo número 17 de Apocalipsis. Nos acercamos violentamente hacia el final del libro. En mi Biblia de Lutero son 1, 2, 3, 4, 5 páginas de información, de texto. Así que tenemos trabajo por delante todavía. Apocalipsis capítulo 17. Vino entonces, oye, ¿cómo estamos con la hora? Porque ya, bien, estamos bien. No tenemos apuro. ¿Alguien tiene apuro? No, no tenemos apuro. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas. Recuerden que hemos pasado varios segmentos de 7 en el libro de Apocalipsis, en donde los números son sumamente importantes. Entonces vino uno de los 7 ángeles. Recuerden que todo el capítulo 16 es el vaciamiento de las 7 copas de la ira de Dios. Ahora pasamos al capítulo 17. Y habló conmigo, Juan está hablando en primera persona, y le dijo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, ¿no? Joaquín dice, no era que a Lutero no le gustaba el Apocalipsis, es verdad, es cierto. Ahora, esta no es la Biblia de Lutero en realidad, esta es una Reina Valera, si no me equivoco, claro, es una clásica Reina Valera del 60 con comentarios de Lutero. Bueno, y en Apocalipsis trae poquito comentarios de Lutero. Entonces vino uno de los 7 ángeles que ya habían vertido las 7 copas de la ira de God, y le dijo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, ¿ya? Oye, entre paréntesis, ¿alguien ha visto a Javier Quevedo? Estuvo tan bueno la celebración del cumpleaños anoche que no llegó a la clase. ¿Así funciona? O sea, cada vez que hay un cumpleaños vamos a faltar al otro día a la clase. Así es. Así de simple. Ahí está Javier, me callo. ¿Cómo estás, querido hermano Javier? Nos estábamos acordando de ti, ¿eh? Es que ¿sabes por qué me acordé de ti? Primero porque te vi tan contento en tu cumpleaños, hermano. Qué alegría eso. Bueno, quería comentarle esto entre paréntesis. Después vamos a seguir con la gran ramera. No nos apuremos. Pero les quería comentar y ayer les puse una fotito en el grupo. Estoy tan contento porque ayer en el cumpleaños de Javier me llegaron 2 regalos. Me llegaron 2 regalos en el cumpleaños de Javier. Así funciona este grupo. Alguien tiene un cumpleaños y le llegan regalos a otro, ¿no? Me imagino que... me imagino que Javier invitó a alguien del grupo a su cumpleaños, ¿no? Porque somos una familia ya, ¿no? Cuidado con no estar invitando a gente del grupo a su cumpleaños, ¿ah? Por si acaso. Miren, y quería agradecer públicamente por estos regalos que me llegaron ayer en el cumpleaños de Javier. Quería darle las gracias a nuestro querido Sammy, ¿no? A nuestro queridísimo Sammy y su esposa Judith y Caleb, su hijo, porque por fin llegaron unos libros que me querían enviar para mi cumpleaños del año pasado, en julio. Y no los podían enviar porque DHL Worldwide Express no estaba trayendo cosas a Chile. Entonces, pero ayer llegaron mis regalos y yo estaba demasiado feliz. Y los quiero compartir con ustedes, ¿no? No quiero despertar sentimientos de envidia, ¿no?
Entonces, fíjense la maravilla que me llegó. Todos los evangelios, todos los evangelios de la vida, traducción de las lenguas originales de todos los evangelios, edición de Antonio Piñero. Eh, eh, es una maravilla. O sea, ¿saben la cantidad de evangelios que habían? O sea, por lo menos habían como 100. Nosotros nos quedamos con 4, pero habían un montón de evangelios y aquí ahora los tengo todos. Tengo todos los evangelios. Qué delicia, ¿no? Y lo otro que me llegó, que fue una sorpresa bellísima, es esta Biblia. Dice edición conmemorativa de 500 años del inicio de la Reforma Protestante, pero está en catalán. Pues, y está bellísimo, está bellísimo. Yo quiero que Sammy me mande un audio de el Génesis, porque realmente no sé cómo se pronuncia, pero saben que no está tan lejano de nuestro español, ¿ah? Mire, les voy a leer un pedacito, pero perdónenme, yo no sé catalán, pero para que vean cómo suena. Dice, al principi Déu va a crear el cel y la terra. No es difícil eso, ¿no? Como portugués. La terra era caótica y desolada. Les tenebres cobrían la superficie del océano. Y l'esperit de Déu planaba sobre les aguas, ¿no? Entonces, miren qué belleza. Tengo mi propia Biblia ahora en catalán. Así que les quería comentar eso y agradecer a Sammy a la distancia por el esfuerzo, la espera y la paciencia de enviarme ese libro que me llegaron ayer. Así que estoy muy contento por eso. Sigamos entonces con La Gran Ramera. Lo bueno de este texto del capítulo número 17... bueno, Gregoria también no habla catalán. ¿Sí? No, sí, no, sí, no. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, vení para acá, ¿no? Ven. Y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Uy, ahí está César Soto. ¿Cómo estás, querido amigo? Un abrazo, hermano. Original Love, ¿no? Amor original. ¿Cómo van? ¿Bien? Te he visto en tus transmisiones, ¿ah? Estás lindo, hermano. Son lindos estos cabros de esta generación. Son lindos. Oye, ahora todos están hablando en otro idioma. Exactamente, Gela, no me faltará lectura. Bueno, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación, ¿no? Eso es lo primero que le dice. Lo que yo les decía... Lo que yo les decía era que en el capítulo 17 la gracia es que se autointerpreta, ¿no? César. Bueno, lo sé, hermano, humildemente, ¿no? El 17 se autointerpreta, ¿no? Más abajo nos dice quién es la gran ramera. Así que aquí lo bueno es que no tenemos que especular mucho, aunque los especulativos, ¿no?, de estos textos siempre adscriben a la gran ramera según el enemigo de turno, ¿cierto? Cuando surge la reforma, ¿quién era el enemigo? La Iglesia Católica. Y por lo tanto, ¿quién era la GR? Es que suena tan feo, ¿no? Decir la gran ramera. Era la Iglesia Católica, ¿no? Y hasta el día de hoy, para los conspiradores y dispensacionalistas, entonces la gran ramera es The Vatican People, ¿no? Así que... pero lo bueno es que este texto se interpreta más abajo y nos dice quién es la gran ramera. Bueno, la cual ha fornicado, la cual han fornicado. Miren, estos textos no son... Juan no se está guardando nada. Juan no se está guardando nada. Ahora, no es la primera vez que
que se asocia, digamos, o que una imagen, ¿cierto? Una metáfora para hablar de la relación de Dios con su pueblo, tiene que ver con el tema de la sexualidad, ¿no? No es extraño, ya aparece en antiguos textos del Tanaj, ¿cierto? Del Antiguo Testamento, aparece esta relación, ¿cierto? Hay un profeta también que Dios le pide que se case con una prostituta, ¿no? Para que él muestre qué significa, ¿no? Que sepa qué significa que Israel ha ido en pos de otros dioses, ¿no? Y Dios toma el papel entonces del hombre engañado, ¿no? Dios toma el papel del hombre engañado. Personalmente, estos textos dichos en femenino a mí me suenan tremendamente violentos, tengo que decirlo, ¿no? Por supuesto, la respuesta que uno da, si esto me lo preguntan a mí, ¿no? Dicen, oye, pero Emir, o Pastor, o Reverend, me dicen, oye, pero ¿qué onda? ¿Por qué ocupan estos lenguajes femeninos tan violentos? Y femeninos también, ¿no? Entonces, claro, uno dice, no, es que la cultura de ese tiempo y todo lo demás, y bueno, y la mujer, y etcétera. Pero sigue siendo violento para el día de hoy, ¿no? Miren, ahí está Sammy Judith. Un abrazo, querido hermano. Ahí está, ¿no? Nuestro querido Sammy. Hagan sus listas de regalos. Eh, entonces, debo decir que esto a mí me resulta hoy día violento. Hoy día, ¿no? Años atrás me resultaba como un poquito vergonzoso, ¿no? Me resultaba como un poquito vergonzoso, ¿no? Hablar de la gran ramera cuando aparecía etcétera, ¿no? El único, lo que dice Lulú, el único punto a favor es cuando la iglesia se transforma en la novia, ¿no? Ahí ya por último se salvó el día, ¿no? Pero el resto del tiempo siempre se ocupa como esta cuestión femenina, ¿no? Pero de manera violenta, ¿no? Y la prostituta, y la ramera, y etcétera, ¿no? Y Dios en el Antiguo Testamento tiene este rol de esposo dolido, ¿no? Del esposo engañado, del esposo... Ahora, estas imágenes, por supuesto que son metáforas, ¿no? Pero siguen siendo violentas, creo yo, con el género femenino, ¿no? Eh, por lo tanto, son incómodas de leer también, porque está en ese sentido, ¿no? Como lo femenino, ¿no? Lo femenino es desde Eva, ¿no? Lo femenino es como lo peligroso, ¿no? Lo femenino es como lo que te puede seducir, ¿no? Lo femenino es, etcétera. Lo femenino es como incontrolable, ¿no? Etcétera. Y después ocurre esto. Entonces, Juan no se está guardando nada. Juan está viendo ríos de sangre, está viendo muerte en todas las formas posibles. O sea, la película Soul, que achica al lado de lo que Juan está mostrando acá, no se está guardando nada en términos imaginativos y en términos metafóricos también, ¿no? No se está guardando nada, tiene mucha imaginación, eso hay que decirlo, ¿no? Entonces, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Ahí está toda la imagen. Versículo número 3, capítulo 17 de Apocalipsis. Busque su Biblia de MacArthur. Busque su Biblia apologética. Ya, que soy pesado, me río de toda esa... pero no. Son lindos. Miren, si hay algo que tienen Biblias como la de MacArthur o la apologética, es que tienen lindas tapas. Se los digo en serio. Tienen súper lindas tapas. Lo reconozco. Eh, yo sé que soy un odioso, pero ustedes me conocen. Eh, Versículo 3. Y me llevó en el espíritu al desierto, ¿no? Me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, ¿no? Bueno, hacia el final del capítulo se nos dice que esta es Roma, ¿no? Así que para que vayan, vamos a ir adelantando trabajo. Entonces, y me llevó al espíritu al desierto. Esto es bien interesante porque Juan es llevado de alguna forma. Cuando dice me llevó en el espíritu, ¿cierto? Eh,
Esto es algo que ocurrió al principio del libro de Apocalipsis, donde hay una... O sea, Juan está dentro de una visión, ¿no? Y dentro de la visión, Juan es llevado en el espíritu al desierto. Esto de alguna manera es como los estados del sueño, ¿no? El estado alfa, no sé si el otro será beta y gamma, realmente no lo sé. Pero son como los estados del sueño, ¿no? Como que primero está en una visión, por lo tanto podríamos decir en un estado alterado de conciencia, en un estado de éxtasis, pero dentro de ese estado ahora también es llevado en el espíritu a otro lugar, o sea, esto es bien interesante, ¿no? Bien interesante. Y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Esto hemos visto dibujos. ¿Ah? Si tienen atalaya, seguramente van a recordar eso. Los testigos de Jehová han sido muy eficientes en mostrar gráficamente todo este libro. Eh, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura, ¿no? Ya, imagínense cómo se ha especulado con el color de la ropa de esta chica, ¿no? El color púrpura. Ah, el papa, ¿no? Etcétera. El color púrpura, ¿no? El color de la realeza. Estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. ¿Cuál es la inmundicia de la fornicación? Porque no dice que es la fornicación, dice que es la inmundicia de la fornicación, ¿no? Solo queda para la imaginación, ¿cierto? La chica de rojo. Oye, el otro día vi La chica de rojo. En serio, súper vieja la película. Tutum, tutum. Entonces, y tenía esta copa, ¿cierto? Un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente tenía un nombre escrito, un misterio, dice Juan. Babilonia la Grande, la madre de todas las rameras y de las abominaciones de la tierra. En la Reina Valera aparece en mayúscula. No sé si en sus Biblias, porque me imagino que están con sus Biblias abiertas, ¿no? Y si no está con su Biblia, busque un cristiano. ¿Le dijeron eso alguna vez en la iglesia? Qué vergüenza, cuando uno llegaba sin Biblia. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Bueno, Babilonia siempre fue el alter ego, ¿no? De Eretz Israel, ¿no? O del pueblo de Israel, no de la tierra de Israel. Siempre fueron como el ejemplo de lo que no debe ser. Ya, Babilonia, ¿no? Que se los había llevado cautivos y todo lo demás. Entonces se vengaron literariamente de los babilonios, y Babilonia era... Estas ciudades, ¿no? De la antigüedad, Egipto era sinónimo de esclavitud, ¿cierto? Sodoma y Gomorra también era sinónimo del castigo de Dios. Babilonia era el sinónimo de la esclavitud también, etcétera. Todas estas ciudades, ¿no? Estas grandes capitales eran sinónimo de cosas tristes que le habían pasado al pueblo de Israel. ¿Cómo estamos con la hora? Estamos súper bien. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. ¿Por qué se asombró? Es lo que yo me pregunto, ¿no? ¿Por qué se asombró de esto, no? Si estamos hablando de Roma. Bueno, y los romanos, ¿cierto? Matando cristianos, al parecer a placer. Realmente, y yo aquí en este punto tengo que decirlo, realmente no sé qué cantidad de cristianos se mataron en este tiempo. Tiempo de Domiciano, ¿no? El año 90 después de Cristo. Realmente no lo sé. No sé si fue una tremenda cifra así como de cristianos matando así como a placer, ¿no? O quizás no lo sé. Pero se habla mucho de esto porque Juan ya había hablado en Apocalipsis unos capítulos antes, ¿se acuerdan de los santos que estaban debajo del altar
y que habían sido muertos también, ¿no? Ahora se incluyeron en todo caso aquí los profetas también, ¿no? Entonces, aquí está y dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Esta frase a mí me hace detener, ¿no? Los mártires de Jesús. ¿Por qué deberían existir mártires de Jesús? Esa es una pregunta que yo le haría a Juan, ¿no? ¿Por qué deben existir mártires de Jesús? ¿Y Jesús en su ministerio nos instó a eso? Si yo leo los evangelios, Jesús nos dijo, bueno, y ahora entonces, por supuesto, yo sé que hay textos, ¿no? El que tome su cruz y sígame, deje que los muertos entierren a sus muertos, hay un sentido de urgencia en algunos textos de los evangelios, pero cuando uno lee, no sé, los evangelios sin pasión, digamos, ¿no? Uno se pregunta, ¿realmente Jesús buscaba eso? Entonces, voy a parafrasear, ¿no? Como que Jesús dijera, bueno, ahora ustedes van a morir por mi causa, ¿no? Entonces, tengan fuerza para eso, ¿no? Eh, ¿Por qué muere la gente en ese sentido? ¿Y qué significa la causa de Jesús? Es un... me pregunto si la gente muere por... Esto está pasando el camión de la basura. Lo echábamos de menos, lo extrañábamos. Señores de la municipalidad, que gracias a su trabajo nos dejan limpiecitas nuestras calles. ¿Jesús quería tener mártires? Esa es la pregunta que yo tengo, ¿no? ¿Jesús quería que sus seguidores fueran mártires? O sea, Jesús predicó del amor, ¿no? El amor provoca mártires. ¿Qué es lo que provoca mártires? Las creencias. Las creencias son las que provocan mártires en todas las religiones, ¿no? Esto no es exclusivo del cristianismo. Toda persona que tenga una creencia y que considere que esa creencia es incuestionable, incambiable, indominable, ¿no? Es una persona que va al martirio, ¿no? Entonces vuelvo y me pregunto, ¿no? ¿Jesús quería mártires cuando él vino a predicar a la tierra? ¿Cierto? No, ustedes van a ser mártires. Ustedes van a tener que morir por mi causa, ¿no? Eh, y volvemos, ¿no? ¿Y por cuál causa? ¿Por una causa teológica? Ah, no, Jesús es el Señor. Eso siempre nos han enseñado en el seminario, ¿no? Jesús es el Señor y no me inclino ante el César. Y yo ya les dije hace tiempo, les comenté que yo tengo algunos problemas con eso, ¿no? Porque para mí Dios y Jesús no pueden estar en el mismo panteón que los demás dioses. Eh, pero bueno, ese tema ya lo conversamos hace tiempo. Entonces cuando dice el texto aquí, y dice, y la sangre de los mártires de Jesús. Déjeme ponerle un ejemplo complicado. Eh, si una persona en el tiempo de Jesús, o mejor dicho, en el tiempo de Apocalipsis, ¿no? Año 90 aproximadamente después de Cristo, si una persona hubiera practicado la bondad, el amor, la compasión con los más débiles, pero en su culto semanal hubiera ido a el templo de Apolo, ¿cómo qué calificaría? Porque tenía que adorar a Dios.
así como el Dios de la Biblia, dentro del panteón? ¿Cómo que hubiera calificado para mártir? Ahora déjeme colocarle el ejemplo contrario. Si hubiera una persona en ese tiempo que le importaba un huevo, los que sufrían, era un mal vecino, se aprovechaba de la gente, pero adoraba al Dios de la Biblia, ¿cuál de los dos? Y el que adoraba al Dios de la Biblia decía, no, yo estoy dispuesto a ir al martirio por esta creencia. Mientras que el otro decía, mira, yo sigo adorando a Apolo, pero trato de poner en práctica, ¿cierto?, estas enseñanzas éticas. ¿Cuál de los dos está más cerca del Evangelio? Pregunto, ¿no? Sigamos. Preguntas abiertas nomás, ¿no? Vi la mujer ebria de sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, mire lo que le dice el ángel, lo mismo que había pensado yo, y eso que yo me llamo Emir Ángel, ¿no? Y el ángel le dice, ¿y por qué te asombras? Ni que lo hubiera leído antes. ¿Por qué te asombras? Le dice el ángel. Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. Ya habíamos visto esta bestia, ¿no? ¿Se acuerdan? Y lo vamos a dejar hasta ahí. Porque no quiero apurarme. Llegamos hasta el versículo número 7 y estamos en la hora. Luis dice, me recuerda el pasaje del juicio a las naciones. Nunca se pregunta si crees en Dios, sino que pregunta sobre las acciones que hicieron en pos del prójimo. Bueno, eso es cierto, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, esa es la gran pregunta, ¿no? Dependiendo cómo nosotros respondamos esa pregunta, hablando de responder preguntas, qué linda lo que nos envió el Tico ayer, ¿se acuerdan? Creo que la Anto lo colocó en su Instagram, síganla, acerca de las creencias. Yo lo voy a colocar hoy día en el muro de Facebook porque tiene que ver con esta clase. Y tiene que ver justamente con la clase del día de hoy. Es como cuando yo vi un video hace tiempo y se los comenté, recuerdo, que me dio tanta rabia, me enojé tanto, pero no quise romper mi televisión, porque mi televisión no tenía por qué pagar el pato, donde había un hombre que se fue a meter a un... Lo he visto en varias formas, ¿no? Pero siempre es como la misma idea. Un hombre va con un parlante y un micrófono y se mete en el centro de una plaza, en un lugar complicado. Eso está complicado, en un lugar complicado. Y se pone a predicarle a la gente acerca de Jesús, ¿no? Pero muy confrontacional, ¿no? Muy del tipo, todo lo que ustedes han creído toda la vida está mal, lo que vengo a decirles yo está bien, y si no se arrepienten están en el infierno. Y provocativo, ¿no? Sumamente provocativo. Uno creo que se fue a meter así como al centro de una plaza en México, donde iban a celebrar, no sé si el Día de San la Muerte, no tengo idea. Entre paréntesis, pucha que es linda Coco. Entonces, muy confrontacional, ¿no? Y con el micrófono, y yo acá les vengo a predicar, todos ustedes son unos pecadores, no pueden adorar no sé qué cosa, tienen que adorar al Dios, y lo empiezan a escupir, lo empiezan a patear, ¡pup! Le pegan su pipo, y finalmente él termina saliendo y con una actitud horrible de mártir, ¿no? Ay, es que yo estoy sufriendo por el evangelio. ¿Qué? Bueno, esa forma de vivir el evangelio, creo yo, está súper lejos justamente de lo que es el evangelio, ¿no? Entonces, ese es un tipo de mártir, ¿no? Un tipo de mártir, ¿no? Uno que se va a meter ahí donde va a ser escupido, ¿no? Lo van a golpear y siente que es casi como le está pasando lo que pasó a Jesús, ¿no?
Entonces, ¿quiénes son las personas que buscan el martirio? ¿Y por qué causa buscan el martirio? Bueno, ya, eso nomás, po. Densa las clases, ¿ah? Pero así nomás esto. Estamos estudiando Apocalipsis. Apocalipsis es denso. Así que... Pero nos vamos a ir escuchando música, nos vamos a ir bien, ¿ya? Nos vamos a ir contentos hoy día. ¿Ya? ¿Alguien más está de cumpleaños hoy día o no? Para saludar. Miren. Tome a la persona que está junto a usted y baile. Bailar nos hace bien. A mí me gusta bailar. Sobre todo si me vieran bailar Tribal Dance de Two Unlimited. ¡Wow! Así que eso. Así nos vamos de esta clase de día. Eso, bailemos. Saque a la persona que esté junto a usted en la micro, en el bus y póngase a bailar ahí. La vida es corta. Mire. Así nos vamos, bailando. Oh, llegó el Gabo. ¿Ah? Ok. Ya. Un minuto. ¿Quiere hablar? Creo que viene para acá. ¿Quieren ver a Gabo? Venga, mi amor hermoso. Ya, pero no te puedes subir porque no cabemos los dos en este lado. Es pequeño, este es mi programa. Este... ¿Quieres bailar, Gabriel? Venga para acá. No digas eso. Ya. Ahí está Gabriel bailando. Ya, Gabriel, no me quites pantalla. Este es mi programa. No me quites. Córrete para allá, pequeño. Ok. Ok. Córrete para allá, niño. Este es mi programa. Oye, no me quites. Permiso. Permiso. Ok. Bueno. Y con Gabriel nos vamos. Ya. Ya. Despídete, dice. Chao. Adiós. Adiós. Eso. No. ¿Cuál? Aprieta ese.